esa globalidad que todo lo homogeneiza y lo vuelve de alguna manera mediocremente igual, es un viaje que le hace la pregunta al universo: ¿a dónde vamos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos dicen estos continentes, estos lugares diferentes, estos hombres y mujeres distintos? Es bueno saberse otro, y el Teuco se desliza en la otredad con gran ademán y soltura de viento, arrastrándonos y alzándonos a todos. Y no se trata de un viaje meramente geográfico, sino de una nueva exploración dentro del lenguaje mismo, que cambia según su mirada va avanzando por el cosmos. Es un viaje en el cual lo acompañamos y nos sentimos transformados por cada nuevo destino. Y hay una música que me parece que subtiende la poesía del Teuco viajante, y es el ritmo de dos pasiones, quizás contradictorias, pero que existen allí, que son la celebración y la compasión. Se trata de una especie de compasión horizontal que lo lleva a no ocultar ni perdonar los horrores a su paso. El hombre que arrastra a una mujer anciana en su carrito como si la hubiera comprado en la feria de la muerte. Una compasión penetrante que se atreve a una historia desnuda y a veces aterradora, a la pobreza más pobre, a la sobrecogedora la letanía de la patera, al impronunciable terror de Auschwitz. En esta mancha del jergón de paja se disolvió el niño al mamar la tiniebla de su madre. Es tan difícil fundir en la visión y en la palabra la miseria y la belleza. Entre nosotros yo no sé de ningún otro poeta que pueda transmitir esa nota del modo escalofriante en que la entona el Teuco. Porque además de la compasión se alza la celebración, su beta natural, enlazada con esos nombres maravillosos que aparecen en sus páginas como esmaltes fuertes, como relámpagos despampanantes. Pero esto no es un mero catálogo de seres y lugares, hay una misteriosa correspondencia que los une. ¿Dónde está Benarés, sino en todos los lejos que estamos de nosotros? Si miras esta amapola, la amapola se salva. Y la comunicación no se da solo en el espacio, sino también en el tiempo. Los arrieros fantasmales de Laos nos transportan a la Edad Media. Es un embrujo del que nunca pudieron apartarse. Hay un destino ecuménico en la mirada del Teuco, que reúne en un mismo poema al Shango de las Bahianas, el Orula de Santiago de Cuba, el Vishnu de Bali, como una luna esperando el regreso del cielo, la Pachamama y el Señor de los Milagros de nuestro norte. Pero no se abre un fácil paraíso al pie de este encuentro, porque el Teuco practica lo que yo llamaría una suerte de escepticismo apasionado. Estamos todos ocupando todo, no falta nadie, y sin embargo la mesa está vacía, la mesa de los dioses está vacía. Por lo tanto puedo decir que hay celebración, sí, pero no bobería. El pincel de Leopoldo Castilla inquiere a través de los viajes, las guerras, la biología, la física y la metafísica de nuestros días, el nuevo rostro del mundo que vendrá. Y está solo en esa dimensión de futuro. Él sacude como un gigante airado esa melancolía nostálgica, romanticona, que tanto nos esteriliza y que se va con grandes zancadas por el mundo, relatando, adivinando, profetizando, limpiando y alumbrando el horizonte. Hay mucha fuerza y arrojo en esta poesía, como si apareciera un gran Picasso de nuestras letras avanzando a pasos gigantescos, con delirios de inmensidad y trinos de ternura y grandes carcajadas y finas sonrisas para nuestro continente. Pero ¿acaso ese es el problema? Yo lo veo en la Argentina como un profeta predicando en el desierto. Tan llenas están nuestras orejas de cera europea y norteamericana. Él es, a mi modo de ver, más latinoamericano que argentino. Y por eso se paga caro en nuestro país. Puede ser, ojalá, fuera que esté perforando un abra en la selva porteña,
pero todavía queda mucha maleza, mucha malicia, muchos malos y malditos alrededor. Qué falta de salto, de bravura en la poesía argentina contemporánea. Cuánto lamerse las heridas sociales o personales. Qué carencia de novedad, de aliento universal, que nos lleve lejos de la novia perdida o los padres añorados. Qué falta de algo que nos conduzca a lo verdaderamente extraño, extrañamente verdadero del mundo. ¿Quién retoma el Neruda de sucede que me canso de ser hombre? O el Vallejo de pero el cadáver, ay, siguió viviendo. Falta, fuertemente falta, el aire del mundo y de la historia y de la mente y el espíritu de hoy en nuestra poesía. Como decía el viejo Borges, por carecer de las tradiciones occidentales aplastantes, los argentinos tenemos mejor derecho a la universalidad, pero qué mal lo ejercitamos. Y aquí viene el Teuco, como un ciclón de viento fresco, a despertarnos con una poesía cósmica que nos arroja al espacio de un nuevo universo. Eso me parece. No sé si él también lo siente así. No sé si acaso por eso viaja tan desaforadamente por el mundo. No se le reconocen influencias, no se le descubren escapatorias. Los premios merecidamente cosechados no lo han convertido en un monigote mediático. A mí, la poesía del Teuco me consuela del mundo, me lava de la historia, me limpia de esa luz de basura que me parece a veces la realidad que me arroja a la cara todas las mañanas. Me da aire inmundo donde todo y todos me los quitan. Y evadiendo el tumultuoso vértigo electrónico y la árida y engañosa parábola de la globalidad, me da vida, me da universo cierto, entre grandes bocanadas de silencios. No sé de otro poeta en el mundo, no creo que lo haya en Europa o en Asia, en África o en América, tan titiritero y andariego, tan pájaro, migrante, sediento de horizonte como el Teuco. Por eso, más que una presentación, creo que esta debe ser una acción de gracias. Gracias por una poesía que se desprende de los minimalismos, abstraccionismo, coloquialismo, populismo, folclorismos, lunfardismos, hipertextualismos y demás cataclismos que hoy vuelan en el horizonte fashion y mercantil de una mal llamada poesía argentina. Acá respiramos y recuperamos la libertad de la gran poesía latinoamericana y mundial, la que prosigue y trasciende el aire de los grandes que nos preceden y nos rodean. Neruda, Borges, Paz, Manuel Castilla, Jorge Leónidas Escudero, pero también Cavafis, pero también Montale, pero también Pessoa. Una poesía que asimismo traza la libertad y la novedad de los misteriosos tiempos por venir. Hay una ráfaga de pureza y novedad inconfundible que nos viene de estos versos, como si una aurora austral nos devolviera la confianza en la palabra. La poesía no puede salvar al mundo, pero puede acompañarlo en su destino más profundo y más alto. Y esta es precisamente la virtud que resplandece en la obra insolayable del Teuco Castilla. Muchas gracias. Hola, soy no funciona. Qué suerte tiene. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo, como se darán cuenta, abrumadísimo con todo lo que me ha dicho Ivonne, que es una de las más refinadas venganzas que suele tener ella conmigo, que es alabarme en público, que me deja atribulado, y su generosidad. Y también quiero agradecer, perdón, voy a leer porque yo soy medio bruto improvisando y no tan bien. Quiero agradecer a la Universidad Nacional 3 de Febrero y a la gran poeta María Negroni el honor de haber sido invitado a exponer en este prestigioso ciclo.
Atribulado, he dicho, pues tras muchos años de escribir versos, debo, desasistido de la formación teórica, hablar sobre este extraño oficio que nos condena a no saber nunca, como nadie supo hasta ahora, qué es la poesía. Esa dimensión tan profunda como salvaje, que no sé de su secreto, pero sí sus prodigios. Como ustedes saben, convocado por un golpe de emoción, de inocencia o asombro, se lanza el poeta como un ciego iluminado a ver si le es concedido el poema. Asido solo a esas certitudes, entra en esa energía oscura con la única brújula de su intuición. Para acceder a esos campos, uno debe dejar de ser uno, para que sea la poesía la que escribe. Y es que esta dama, y ahora esto viene la referencia al título de esta charlita, y es que esta dama no juega con los dados cargados. Uno lanza al aire un dado blanco, y si ella lo marca, cae legitimado. Solo así cae legitimado por auténtica poesía. Si por el contrario el poeta lo marca a priori, el dado indefectiblemente cae blanco y desactiva la escritura. La intuición, no la intención, ni el cálculo, ni la astucia, impulsan ese salto hacia el abismo. Tras de ese impulso comienza la cacería, hasta que la presa cae en las redes. Y ella se deja estar allí, latiendo feroz, deforme, intacta y oculta. Recién, al cabo de un tiempo, cuando la tormenta que la trajo se despeja, interviene el amanuense, pule las aristas, redondea el verbo, destierra las vacilaciones. Aplica el único oficio del que es dueño, su carpintería. Este es el núcleo original de su alquimia más solitaria, pero son muchos y distintos los fuegos que alimentan la vigilia del iluminado aspirante a lo largo de su vida. En mi caso, y pido que me disculpe, pero me han pedido que hable de mi experiencia, creo que fue en mi infancia cuando ya tuve señales de esa hechicería. Con 4 o 5 años, y esto lo relato en un poema que les leeré, todas las noches, desvelado, veía bajar la muerte por una escalera de mi casa. Y dormido, todas las noches, soñaba con la lluvia de fuego del fin del mundo. Recuerdo que mi curiosidad no cedía ante la visión de esos terrores. Ya más changuito, advertí que había sido favorecido con nacer en la casa de un poeta, quien junto a mi madre me enseñaron a mirar, maravillando mis días. Y empecé a fatigar con malos versos, igual que ahora, cuánta hoja en blanco se me ponía por delante. Los primeros resultados, 3 libros que, aunque olvidables, de alguna manera determinarían lo que fue mi escritura hasta hoy. Partes de un aprendizaje que no cesa y que con el tiempo y por acumulación se reunirían en 3 o 4 líneas más o menos reconocibles. Voy a reducirme, sin entrar en muchas disquisiciones sobre la creación poética, a describir las etapas que marcaron con mayor intensidad mi producción en este género, y también a las diferentes mutaciones del lenguaje con que fueron escritos. Una de ellas es la que se construyó andando por los caminos y a partir de un primer viaje, cuando solo y a los 18 años entré a Bolivia, rumbo al Perú, viendo esos confines de dramática belleza, sus gentes de concéntrica y refinada delicadeza, que teniendo nada, le daban de comer en sus mercados generosos, pese a la implacable explotación a los que los tenían sometidos. Así comencé a conocer desde el hueso las luces y las sombras de la manada humana. Fue también en ese viaje que vi por primera vez en el altiplano, con toda su intensidad, desollado y astral, el planeta. Desde aquella vez hasta hoy
Lo vengo caminando por América y sus islas, Asia, África, Europa y Oceanía. Van a ser una docena de libros que relatan esa andadura, y no lo hacen con la misma voz. Y es que cada región, cada pueblo, cada cultura manda a ser expresada con el lenguaje que esa tierra transmina. Es toda la naturaleza la que habla. El hombre muchas veces no advierte que es la naturaleza de la que él forma parte la que hace la poesía. Ambas, capaces de todas las formas y de toda la imaginería, no mienten nunca. En mi caso, dejé que esos mundos hablaran en mí, no yo en ellos. Ocurre que en nuestra travesía de las infatigables y minuciosas células primordiales, desde el alga azul al reptil, al pájaro, intentamos detener una metamorfosis en nombre de una unidad ficticia, reducir el mundo a nuestro mundo, y nos hemos cegados ante esa creación incesante. Aunque a cada poeta les dada una particular sensibilidad que lo imanta a determinados escenarios y no a otros, las siempre provisorias, cuando no reductoras estéticas de turno, han vallado la percepción de esa totalidad. Esto es visible en mucha poesía empecinada en recluir su visión solo al urbano, confinando la naturaleza a un mero paisajismo, o a la época a la que distan solo las grandes metrópolis, olvidando que la época es también inmanente en cada criatura, en cada fruto, y distinta en la montaña, en el desierto o en la selva. Y es que son muchos los tiempos con que palpita la tierra. Quise, con persistente y escasa fortuna, entrar en ese entramado de tiempos y vidas sostenidos por pequeñas eternidades, donde nacimientos y exterminios se reengendran en una incesante utopía. Releyendo estos trabajos, advierto con cierta tristeza que tal vez solo quede en ellos alguna memoria de tanta hermosura, ahora estragada por los codiciosos mercaderes, insisto, más que mercaderes, mercadáderes, por las guerras de la fe, o mejor, la fe en la guerra, o la que propaga la invalidez mental de los poderosos, hasta que el planeta nos hunda y resucite sin nosotros, si es que antes no termina este ya visible suicidio colectivo de la especie humana. Y también es del hombre que pretendieron hablar otros libros míos, a tientas, intentando descifrar cuál es el sitio de esas criaturas que empiezan a desaparecer cuando aparecen, de esas imágenes vivas vagando entre el abismo del universo y el abismo que tienen dentro de sí mismos. Nunca el amanecido, Manada, Baltasar y algunos poemarios aún inéditos dan cuenta de ese empeño en el que inevitablemente reaparecen de tanto en tanto las experiencias íntimas de la vida de uno, como es de esperar en otro lenguaje, porque es inverso el viaje. Bien decía Mallarmé, frágil como mi aparición terrestre, no puedo sufrir sino los desarrollos absolutamente necesarios para que el universo reencuentre en ese yo su identidad. En ambos casos, en lo pánico como en lo íntimo, uno siempre está tentado, quizás por esa hermosa apuesta de las vanguardias que nos precedieron, a intentar una forma inédita que renueve la forma poética. A veces, con suerte, esa búsqueda da su fruto, pero casi siempre ocurre cuando el poeta tiene internalizado en su propia naturaleza ese mecanismo. Picasso es el cubismo, o el cubismo es Picasso. Cuando no, ese propósito puede naufragar en experiencias voluntariosas pero yermas. Para dar un ejemplo, muchas veces se ha intentado desarticular el lenguaje o anular el ritmo, ese pulso extrañamente inviolable de la poesía,
y el resultado es un mero malabarismo. Falta el sustento del fondo. Estamos marcando los dados con puntos vacíos. No hay revelación si el fondo no alimenta la forma. No es lo mismo desarmar el reloj que detener el tiempo. Lejos de mí desnostar estas búsquedas, sin las cuales la poesía no tendría como hasta hoy su magnífica polifonía. De hecho, yo mismo incurrí en ellas en algunos trabajos. Solo coincido, como Wallace Stevens, en que la poesía excéntrica y disociada es aquella que intenta existir o que se pretende que exista independiente del poema, es decir, en un estilo que no es el idéntico al poema, nunca rebasa un manierismo superficial, dice Stevens. La experimentación tan necesaria como estimulante dotó a la poesía de nuevos abordajes, pero creo que la renovación más importante se hace visible cuando el poema desentraña un mundo innominado, cuando arranca de las sombras otra realidad desconocida hasta ahora. Ahora bien, retomo el tema de estos libros y lo que pude observar respecto al lenguaje a medida que lo iba haciendo. En la poesía intimista, al ser uno el tema, se cae en la tentación del total arbitrio de lo que se expresa y de que tenemos todas las claves para hacerlo. Así uno suplanta al dado y en nombre de esa pretendida autonomía se amputa el vuelo y por ende el riesgo, que es el que eleva la aventura poética. Reconociendo sus voltajes esenciales, podemos potenciar pero no falsificar esa certitud que contiene el nervio mismo del poema, cuya ley, por otra parte, no nos es desvelada, pues hay zonas invisibles que inciden en su hechura. Bien afirma el poeta Julio Salgado que en la poesía hay un salto donde hasta la palabra es intrusa. Al ejecutarse, observa Rafael Felipe Oteriño, el poema crea al autor y en muchos casos este desaparece después de la escritura. No es extraño, pues, que sea un pan hecho por todos o por el todo y amasado por uno, dotado de otra polifonía ajena, incluso la misma integridad del poema, cada una de sus flechas den un blanco distinto en esa multiplicidad que lo ha engendrado. Basta interrogar a quienes lo escuchan sobre cuál es el verso que más los ha impresionado. Las respuestas suelen ser disímiles, lo mismo que el sol que alumbra a todos, pero se hunde de uno en uno. Vaya la autocita. Abandono estas divagaciones que me salieron al paso y vuelvo para cerrar, al fin dirán ustedes, con la otra, llamémosle, línea temática de mi trabajo. Las primeras experiencias tuvieron lugar sobre mis 30 años al comienzo de mi exilio en Madrid. Tras 3 años de sequía poética y de las otras, escribí Versión de la materia, publicado por mi amigo el poeta Santiago Silvestre en la colección Estaciones, fundada por él, Carlos Benítez y Héctor Tizón en la capital española. Sin querer fueron apareciendo percepciones de una física oculta de la realidad, cuyas señales, modestas por cierto, se extendieron en otros libros: Campo de prueba, Teorema natural, Línea de fuga y Poesón al universo. Neófito en esos saberes, intuitivamente y soñando con una pequeña revelación que lo justificara, quise con una audacia e irresponsabilidad de la que no me arrepiento, si los lectores, tratar de tocar alguito, aunque más no sea el misterio que nos une al cosmos. Esta vez el lenguaje fue seco, despojado, para enfrentar con el mismo tono al lenguaje de la ciencia, cuidando de no glosarla y de que cada poema soportara el banco de prueba de la poesía más allá de la supuesta trascendencia del tema. No fue tarea fácil. Nosotros, esclavizados por la proporción, por la pertinaz obediencia a la causología y a la verdad científica, no podemos, sino violando los paradigmas con los que sostenemos la idea del ser en la cultura, determinar qué somos dentro de ese universo que se engendra y se destruye
continuamente, él mismo sin poder nacer del todo todavía. Subimos por nuestras propias proyecciones, magnificándonos o disminuyéndonos, inventamos dioses con la misma voluntad de la energía, que es nuestra verdadera entidad, cuando trata de reintegrarse a su origen. En nuestro caso el Sol, como que somos polvo de estrellas, como decía Carl Sagan. Pero volvamos a los libros que le dieron impulso a esta búsqueda para contarles una anécdota risueña. Por ese entonces, una amiga mía que le había mostrado estos trabajos a un grupo de científicos me dijo que estaban interesados en escucharlos en un recital. Y lo di en la residencia de estudiantes que dependía del Instituto Superior de Investigaciones Científicas de España. Leí algunos poemas y luego, ya en un diálogo posterior, me preguntaron en qué teorías me había basado para escribirlos. Yo le dije, ninguna. Ocurre que cuando yo era niño en Salta, veía que cuando se desataban las tormentas, las mujeres tapaban los espejos y escondían las tijeras bajo las almohadas. Allí me di cuenta que no todo es lo que es, ni sucede donde parece. Y es que a veces pareciera que es pura duración de la infancia la poesía. En el trayecto, muchos caminos, mucho aprender de la poesía de todos y mucho conmovido respeto por este oficio. Sin saber todavía si lo que he escrito tantos años no sea más que la pequeña cosmogonía de un niño que se dio a perseguir infructuosamente las palabras, soñando todo antes que la muerte termine de bajar la escalera, haciendo lo que nunca pudo para no volver a ver jamás el fin del mundo. Muchas gracias.